Hola amigos, estamos en la lección en el tema de el descenso a Egipto. Estamos leyendo Fuentes de las Fuentes, extracto número 8. Pueden encontrar el material de estudio en Shiva Tová y en el sistema Arbut. Quien sea que haga una pregunta en el hall, se le pregunta que se pare, coloque el micrófono cerca a su boca y hable claro y seguro. Estamos en el documento de Passover, extractos elegidos, el descenso a Egipto, extracto número 8. Estamos en el tema de la pregunta de Abraham, ¿cómo sabré que la heredaré? Adelante, Rab. Sí, nosotros tenemos que pasar todos estos pasos que la Torah describe para nosotros. Es exactamente cómo se desarrolla el alma. Y en cada uno de nosotros y todos juntos tenemos que ver cómo es que estamos descendiendo a Egipto. No es un proceso simple y una persona común no siente esto, no siente que está en ascensos o descensos y que todo su proceso comienza con un descenso. Y después nuestro descenso necesita entender dónde es que está, qué es lo que tiene que hacer para ascender. Típicamente, los primeros ascensos y descensos son difíciles porque la persona no entiende qué está sucediéndole. Una persona de pronto entra en este mal estado, no ve, no entiende, no siente qué es lo que sentía, entendía. Y es un problema. Hasta que comienza a entender que todo lo que le está sucediendo le ocurre porque el Creador o lo está acercando o se está alejando, y en espiritualidad se está acercando hacia Él o se está alejando de Él. Y entonces así Él atraviesa diferentes estados y nuevamente entra en este estado deprimido, malo, siente que la vida no tiene propósito. Este periodo de descender a Egipto es una cosa nueva en la vida de la persona y no siempre se entiende. Por eso es que los cabalistas hablaron de esto de una manera muy suave, de lejos. Y nosotros tenemos que organizarnos así en grupos, en la forma de cada quien ayudará a su amigo para entender que si una persona el día de hoy tiene de pronto un estado de ánimo malo y todo el mundo está oscuro y, por ejemplo, que para él no hay futuro, no hay presente, no hay todo está como en una oscuridad completa. Esta es la oscuridad de Egipto. Entonces tiene que entender que así tiene que ser, que exactamente en este estado, este es el estado correcto y donde él tiene que atravesar este estado, tiene que entenderlo, tiene que absorberlo y después de este estado, por encima de este estado oscuro, malo, estrecho, él comienza a descubrir y a recibir un nuevo estado. Y de estos estados de ascensos y descensos, primero un descenso y ascenso, él tiene que atravesar esto múltiples veces y tratar de salir de ellos utilizando diferentes tácticas.
Y así, como resultado, se vuelve una persona experimentada, una persona experta de cómo salir de estos estados de descenso. Pero está claro que sin un descenso no podría haber un ascenso. Y por lo tanto, estos descensos y ascensos son todo nuestro camino. Y mientras más la persona aprecia esto, a tal grado que de pronto aprecia los descensos como si fuera un ascenso, y con la excepción de un detalle, que él anhela estar cerca del Creador. De acuerdo a esto es que él avanza hacia la corrección general. Eso es todo. Y si es que hay ahora preguntas, por favor pregunten. Pero de hecho, el asunto nuestro es cómo deberíamos nosotros comportarnos en los ascensos y los descensos. Asia. Buenos días, Rab. Buenos días, Cli Mundial. Podemos decir que hay un descenso, en estos tiempos de descenso, por debajo de la razón, hay un deseo terrenal que pide elevarse por encima de la conexión de los amigos. Sí, lo expresaste correctamente. Santiago. Santiago. Rodolfo, cada año que se celebra este Pesaj, dentro de los 6.000 años, el grado de descenso a Egipto es distinto cada año en la experiencia nuestra y de la decena. No solamente esto tiene que ver con un año, algo anual, así con la fecha que hemos atravesado, esto de acuerdo al calendario. Nuestro trabajo espiritual no tiene calendario físico, no tiene un horario como para todos. Lo hacemos porque celebramos las cosas y celebramos diversos eventos de forma, pues, como país, como nación y en el mundo. Pero cuando hablamos de ascensos y descensos, no se trata de esto, ya sea algo individual, personal, para cada quien puede ser algo individual para cada quien o puede ser para el grupo, pero esto no tiene que ver con el calendario. ¿Y cómo entonces entendemos que el pueblo de Israel cada año debe vivir la experiencia de descender a Egipto? Bueno, simplemente cuando llega. No tiene conexión con los tiempos, es decir, con las fechas de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shavuot, Sukkot. No hay conexión aquí. Estas fiestas llegan a la persona individualmente y de acuerdo a eso tiene que comportarse. Здравствуйте. Вопрос я хотел задать несколько дней.
Rab, una pregunta. Han sido unos días en que tengo esta pregunta. Muchas veces nosotros describimos este descenso como una persona que está en la oscuridad y para la cual el futuro es negativo. Y usted dice muchas veces que un estado de descenso es una desconexión del maestro. Es como cuando estoy en un campo de fútbol y estoy bien con el partido, pero me desconecto del creador. Cuando el cabalista no está pensando en la meta, cuando él de manera social y corpórea, en esos estados son unos estados negativos de desconexión. Entonces mi pregunta es si un descenso es cada desconexión del creador. No, cuando la persona no piensa en el creador, es un estado que llamamos perder la conciencia. Pierde la conciencia. Y si es que yo siento que estoy desconectado del Creador, específicamente, entonces es que puedo decir que ese estado es un estado de descenso. El descenso tiene que sentirse. Tiene que sentirse de una manera clara en la persona. Hasta aquí estuve en un estado de conexión con el Creador y ahora me estoy alejando. Ahora me estoy alejando y entonces es solo un estado de descenso. Fuera de esto no hay descenso. No podemos decir de las personas del mundo que están en descenso en relación a su conexión con el Creador, sino están en un estado general de desconexión. Lo que significa que si yo me identifico a mí mismo en ese estado, como si yo estoy en la decena y yo me coloco en una manera en la cual no estoy conectado al Creador, especialmente mi persona, y digamos que un tiempo pasa y que yo no pienso en nada y me olvido del Creador. ¿Es esto un descenso o es estar fuera de conciencia? Podrías decir que es una caída, pero no lo has sentido como una caída. Tú deduces que estás en ese estado porque de pronto regresaste a un estado de conexión y entonces piensas que lo que pasó fue un descenso. Si eso es así, tengo una pregunta. Si todo el mundo se vuelve oscuro, como se describen estos descensos, el mundo se convierte en algo oscuro o negro, porque no siento la conexión con el Creador y soy consciente de esto y tengo conciencia de esto, entonces, ¿esto qué es? Bueno, supongo que es así. Depende cómo resumas todo. Ok. Italia 4. Buenos días, Rab. ¿Cómo nosotros nos protegemos a nosotros mismos durante los descensos? Por favor. Nosotros cuidamos nuestra vida, la mantenemos en el grupo cuando nos reunimos para la lección, cuando después de la lección nos reunimos para la lección de la tarde y cuando después de la lección de la tarde nos reunimos para las reuniones grupales, aunque sean por unos cuantos minutos. Y entonces, en diferentes estados, durante el día, durante la tarde, volvemos a este material de la lección, volvemos al tema de la lección para sentir los estados en los que estamos entre nosotros, entre el Creador. Y así avanzamos. Y constantemente renovamos esta conexión entre nosotros y el Creador.
Gracias, Rab. Rab, más de una vez usted ha dicho que sin un descenso no hay un ascenso y específicamente desde el descenso debemos localizar el nuevo ascenso y esto es de la conexión en los amigos. Mi pregunta es, ¿cómo localizamos un descenso en la conexión con los amigos? Si yo me encuentro en un estado en el que yo determino que es un descenso, en contra de esto versus esto, puedo detectar un estado que se llama ascenso. ¿Soy yo el único que define eso como un descenso de esa conexión, de esa vasija que yo llamo una decena y en mi conexión con el Creador? Sí, a veces está en ti, a veces son un grupo de amigos juntos. Раф, у нас товарищ уже где-то полгода поступательно так отдаляется от десятки, скажем так. Tenemos un amigo que por 6 meses se ha distanciado de la decena. Él está en nuestras reuniones, pero podemos sentir que él está en un estado de distanciamiento. Y él no pide ayuda y nosotros nos desesperamos porque no sabemos qué hacer. Probablemente usted nos pueda dar un consejo en qué hacer. Tienen que crear entre ustedes tales estados en los que de seguro lo atraerán de vuelta al grupo, sin presión y sin este tipo de acciones exageradas, simplemente creando tal sensación. Este despertar general que no va a poder permanecer desconectado del grupo. ¿Podemos tener una pregunta del salón de estudio? Sí. Rab, entiendo que un descenso es un sentimiento de desconexión del Creador. Si yo no tengo este sentimiento de conexión con el Creador, entonces para mí puedo yo medirlo de acuerdo a la importancia. ¿Es considerado esto un descenso también? Sí, de acuerdo a la sensación de la importancia del Creador, yo también puedo determinar si es que estoy cerca o estoy lejos, si tengo conexión con Él o no. De esta forma. Mujeres de Turquía 1. Düşüş ve yükselişi bir kere tecrübe ettikten sonra yeni bir düşüşte bağ gelirse Cuando una persona experimenta un descenso, ¿qué es lo que él olvida? Porque él debería estar feliz por este estado de desconexión, porque va a entrar en un ascenso. ¿Por qué él no está feliz? Debería ayudar. ¿Por qué cuando él está en un descenso él no se siente feliz? Porque ahora se siente en un lugar peor, más oscuro, más en un lugar y es diferente del anterior y ahora tiene un nuevo lugar para trabajar. Cuando yo me caigo, siento que no tengo una conexión con el Creador, pero me recuerdo que tenía esa conexión. ¿Cuáles son las estrategias por las cuales puedo desarrollar esa conexión? ¿Cuál es este punto en el cual esta conexión aparece y a la cual debo retornar y deseo retornar? Generalmente hablando, claro que tenemos que tratar de encontrar una nueva conexión y no basarme en conexiones anteriores,
que yo deseo elevarme a un estado incluso mayor. Y tal vez incluso me encuentro en una conexión nueva en relación al camino. Y a veces tales sensaciones o tales memorias llegan. Y todo esto se me da para que yo, de todas maneras, me encuentre de una cierta forma, me encuentre a mí mismo nuevamente de una forma distinta. Turquía 8. Her olumsuz durumu düşüş olarak göremiyorum. Beraber bu derslerle düşüş yaşamaya çalışıyormuşuz gibi geliyor. Gracias, querido Rab. Yo veo cada estado negativo como un descenso y se siente que estamos experimentando esta caída juntos en estas lecciones, pero no esto parece realista para mí. Es más importante hacerle honor al ascenso que al descenso. Necesitamos respetar a ambos. Porque cuando estoy caminando, estoy utilizando la pierna derecha y la pierna izquierda. Y no hay mucha diferencia entre las dos piernas. Solamente con respecto a la conexión con el Creador. Cuando yo estoy en mi pierna derecha, estoy más cerca al Creador. Y estoy realizando movimientos en correspondencia con sus movimientos. Entonces estoy como acercándome a Él. Y cuando estoy en la pierna izquierda, entonces estoy en un camino de alejamiento. Pero tengo que caminar en ambos, si no, no puedo avanzar. Moscú 6. Даров, доброе утро. Может быть такое, что я нахожусь в связи с Творцом? Buenos días, Rab. Puede ser que yo pueda estar conectado con el Creador sin estar conectado con mi grupo en la escena. No es una verdadera conexión con el Creador. Puede ser una conexión personal, una conexión parcial, pero no es conexión con el Creador. Te recomiendo que lo entiendas esto de la siguiente manera. Conexión con el Creador puede ser solamente en una conexión intensa con el grupo. Mientras más nos acercamos, ahí encontramos al Creador en el centro del grupo. Max 6. Gracias, maestro. De lo que yo entiendo, un descenso, una caída es un sentimiento de desconexión con el Creador y el sufrimiento que sale de esta situación. Si asumimos desde este punto que puede ser que yo nunca he estado en una caída, en un descenso antes. Ha habido un pequeño descenso, ascenso, pero todo está ante ti, todavía está delante tuyo. Ascensos y descensos deberían ser nuestros estados permanentes. Cuando no hay ascenso ni descenso, simplemente es muerte. Y la caída, usted dijo, de descenso a ascenso, es un ejercicio, es como un ensayo. Así es como nos convertimos en artistas de salir del ascenso. ¿Es como una salida de Egipto o es una práctica antes de salir de Egipto? No importa. De todas maneras, nos estamos acercando al estado. Y un ascenso está acercándose a la tierra, es acercarse a la tierra de Israel, salir de la tierra de Egipto. Buenos días, Rab, gracias. ¿Qué exactamente es este concepto del descenso del grupo y cómo lo localizamos? Es el lugar en el que el Creador se encuentra, el centro del grupo. Es donde todos los amigos tratan de ubicarlo y es donde se le encuentra para comenzar. Desde siempre estuvo allí. Y esto es lo que tenemos que descubrir en esta conexión completa
como y de la manera más intensa posible entre nosotros. Y entonces así todos con el Creador. Primero, entre nosotros, la conexión entre nosotros, entre el grupo, es como este sobre, este envoltorio. Y luego dentro encontramos al Creador. Y esto en total se le llama el centro del grupo. אולי זה יעזור לעוד עשיריות. אתמול הייתה הרגשה אצלנו חדה. Probablemente ayudar a otras decenas. Ayer había un sentimiento de pesadez, de distanciamiento en la decena y entonces empezamos a intercambiar chistes y humor y esto nos ayudó a acercarnos. ¿Cuán importante es usar el humor entre nosotros? A los cabalistas les encanta el humor porque rompe la línea normal de pensamiento y utiliza los estados opuestos. Entonces ellos lo utilizan y vemos esto en muchas fuentes, como hablaron de esto. Ellos tratan el humor de una forma muy seria. Доброе утро. Рав, скажите, пожалуйста, состояние, описанное Баль-Суламом как двойное скрытие, является ли падением? Buenos días, Rav. Los estados que Bala-Sulam describe como ocultamiento doble son descensos en nuestro trabajo y nuestros amigos en el ocultamiento doble, quienes han estado por 20 años como ejemplo de la decena y hacen un pacto con ellos. Un pacto con... Deberíamos atraerlo con todas las fuerzas para salir del exilio. Es una pregunta muy difícil, porque es difícil apreciar en nuestro mundo, en nuestro estado. Sin embargo, de todas maneras, no deberían soltar a una persona. Deberían llevarla con ustedes, siempre y cuando la vean, a no ser que no quieran, a no ser que realmente internamente no quiera, que haya una desconexión tan fuerte interna al punto en que no sienten ninguna conexión con el grupo, entonces pueden soltarlo y pueden continuar por su cuenta. Estamos en el extracto número 8 de los documentos, extractos seleccionados del tema de Passover. ¿Qué vemos en la respuesta del Creador a la respuesta de Abraham? ¿Cómo sabré que al estar en una tierra que no es suya, es decir, en el exilio, Abraham podría estar seguro de que iban a heredar la tierra? Dijo que ya que no hay luz sin un cli, lo que significa que no hay llenado sin carencia, y Abraham le dijo al Creador que él no veía que pudieran necesitar estas grandes luces llamada la tierra de Israel. El Creador le dijo que al estar en exilio y al estar pidiéndole al Creador que los librara del exilio, ¿cómo él los liberaría? Únicamente a través de grandes luces, ya que la luz en ella los reforma. De este modo, entonces, necesitarían de las grandes luces. Nuevamente, extracto número 8. ¿Qué vemos en la respuesta del Creador a la pregunta de Abraham? ¿Cómo sabré que al estar en una tierra que no es suya, es decir, en el exilio, Abraham podría estar seguro de que iban a heredar la tierra? Él dijo que ya que no hay luz sin un cli, lo que significa que no hay un llenado sin carencia, y Abraham le dijo al Creador que él no veía que pudieran necesitar estas grandes luces llamadas
la tierra de Israel, el Creador le dijo que al estar en el exilio y pidiéndole al Creador que los librara de ¿cómo Él los liberaría del exilio? Únicamente a través de grandes luces, ya que la luz en ella lo reforma. De este modo, entonces, necesitarían de las grandes luces. Esta es toda la necesidad por el exilio, toda la necesidad del exilio, para que haya este requerimiento de salir. Y así es como avanzan hacia el Creador. Todo el estado nuestro de estar desconectado, estar distanciado, opuesto al Creador, todo esto es para que nosotros lo anhelemos, para que nosotros clamemos a Él, para que los hijos de Israel clamen por el trabajo. Y así en esto demandamos una gran luz, donde esta luz nos reforma, y así vamos a ser recompensados con salir del exilio. Gracias, maestro. ¿Qué es más importante? ¿Qué se prefiere, la luz o la deficiencia? ¿La luz o la deficiencia? Ambas. Ambas. No podemos funcionar sin la una y sin la otra. Para alcanzar la corrección completa y del final de la corrección es necesario, esto está hecho del egoísmo completo del cual estamos hechos y de la luz completa, del egoísmo al altruismo. Entonces sucede que necesitamos ambas. Me estoy confundiendo en qué viene primero, cuál es el orden. Rab dice, por supuesto, necesitamos sentir el exilio primero. Necesitamos sentir que no tenemos nada, que estamos en la oscuridad, que no podemos ver nada, no podemos entender, no podemos ver. Y que estamos en este lugar angosto, lo que significa que no hay ninguna luz, ni siquiera Hasadim. Y de esa manera no podemos mover, no podemos avanzar. Este es nuestro estado inicial, el exilio de la ruta del Creador, del sentir al Creador. Y después llegamos a la redención. La redención es cuando en ese estado de oscuridad empezamos a gradualmente ver una luz. La oscuridad existe para que gradualmente empecemos a ver la luz dentro de este estado. Checoslovaquia 2, adelante. Buenos días, Raf. Una pregunta de mi amigo. ¿Cuál es la diferencia entre la desconexión y una caída? Rab dice, el descenso es un descenso. Como lo hemos visto, empezamos a ir hacia abajo, a descender, y después podemos volver a subir en un ascenso que no podemos calcular cómo estamos descendiendo, y mientras la conexión total es que no tenemos contacto con lo que teníamos contacto antes. No podemos ejercer o ejecutar un cálculo, ninguna acción para volver al estado ideal o deseado. Turquía 2, adelante. Good morning, my dear Rav. Buenos días, Rav.
Buenos días, Clima Mundial. Mi ego interpreta los descensos y los ascensos de su propia manera y le da forma a mi percepción de la forma que él quiere. ¿Cómo puedo crear una vasija en el cual el descenso se vuelva un ascenso y que se maneje la luz que llega a través de este proceso? Solo a través de la decena, por mí mismo, se puede hacer algún trabajo, pero no en la dirección correcta. La dirección correcta es que yo esté dirigido hacia el centro del grupo y hacia la revelación del Creador. Esto se puede lograr solo cuando tenemos una revelación del sistema. Kirguistán, Kazajistán, adelante. Gracias, Rab. ¿Qué hacemos si un amigo de la escena siente un insulto hacia la escena y que no se preocupa suficiente? No sé, muéstrale que ustedes o que tú te interesas todo el tiempo. Simplemente no lo malcríen, no lo protejan mucho. Hacia adelante. Gracias, Rab. Está escrito en el extracto que de avance se implanta este sentimiento de los que somos extranjeros en Egipto. Sí, correcto. Ese es el conflicto en el que estamos, porque por un lado él implanta algo en ellos y por otro lado algo en el ambiente. Sí, correcto. Holanda 1, adelante. Buenos días, Rab. ¿Cuál es esta pregunta de Abraham? ¿De dónde viene esta pregunta de Abraham? El Rab dice, Abraham no puede entender cómo sus descendientes están saliendo del deseo de recibir para recibir. Entonces el Creador les dice, no te preocupes, los voy a colocar en estados tales que ellos van a salir, quieren salir de esos estados, quieren huir de esos estados. Les voy a preparar para ellos el faraón de Egipto, Egipto por sí mismo. Y ellos tendrán razones apropiadas para salir de estos estados, para escapar. Y simultáneamente van a sentir unos placeres relativamente al ego que tengan, van a recibir unos placeres en este proceso. Relativamente, y del otro lado, relativamente al ego, van a sentir esto y ellos van a querer salir de estos estados. El amigo dice, ¿cómo podemos llegar a este estado de la pregunta de Abraham? ¿Esta pregunta va a aparecer en nosotros de un momento a otro en nosotros? ¿Cómo trabaja esto? El Rab dice, sí, por supuesto. Que sí. Todo escrito en la Torá lo descubrimos en nosotros. ¿Cómo descubrimos esta pregunta? ¿Aparece de manera o aparece en la escena? Descubrimos esta pregunta de manera gradual, lenta, algunas veces parcial, a veces de manera completa, pero típicamente es parcial, de forma parcial, y de pronto aparece de manera completa. Podemos cuidarnos en el clima mundial, digamos que la pregunta de Abraham aparezca en nosotros lo más pronto posible.
Sí, adelante. Todo depende de ti. Todo depende de ti. Si tú te preocupas por otras decenas y tú quieres que ellas descubran estos aspectos, entonces ellas van a despertar más y ellas van a despertar su decena consecutivamente, y esta es la manera en que vas a avanzar. Cada uno ayuda a su amigo. Claro. Tel Aviv 3, adelante. ¿Cómo puede ser que en el exilio, que Israel estaba en el exilio, le dio tal carencia para todo? Dice porque el exilio es la sensación de la falta, de la sensación de la vasija vacía. Entonces no hay nada más excepto esto. En este extracto y también en el extracto anterior hablaba del estado en el que la persona trabaja y trabaja y de hecho no ve luz, no ve una respuesta. Y se nos explica en estos extractos que esto ocurre para aumentar las vasijas. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué es esta la única forma de avanzar, de trabajar y no ver ningún resultado? No es exactamente como eso. Podemos ver que entre cada estado negativo hay un estado positivo. Cada caída de reconocer el estado, hay un estado de reconocimiento. Todo es intermitente. Resulta que muchas veces en estos estados es donde sentimos justamente ahí la sensación de exilio, en este trabajo adicional, por así decirlo. Si tú pones atención, tú verás que estos estados no son estados negativos que se revelan, y estos estados negativos, cuando se revelan, te llevan al estado positivo, al buen estado. Ok, cuando decimos buenos estados, hablamos de más conexión con el Creador, más conexión con la escena. Correcto. Turquía 4, adelante. Salam. Does he speak of desires or of lights? Habla aquí de los deseos y de las luces cuando habla de Eres Israel. Habla de deseos, pero correspondiente a los deseos están las luces. Pero la base de cada estado es el deseo. Eretz es la raíz de la palabra deseo. ¿Cuáles las luces más grandes que hay aquí? Grandes luces que se perciben más y más con la condición que nos sobrepongamos a los estados difíciles. Esto es lo que es Naranjai, las cuales aparecen gradualmente de acuerdo a nuestro grado, a cada grado de personal. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Clic Mundial. Usted dijo algo que realmente es un clic en mi mente y en mi corazón, que ellos sintieron algo, que ellos sentían que tenían que salir de aquí. ¿Es el faraón aquí una ayuda en contra? Y si puede hablarnos tal vez un poco de qué es faraón.
No pude entender de lo que estabas preguntando porque yo pienso que ni siquiera tú entiendes lo que estás preguntando. Mi pregunta es simple. Usted dijo que cuando estaban en Egipto y antes de que salieran de Egipto, ellos sintieron algo muy distinto, que ellos sintieron que el faraón era una ayuda en contra. Y entonces, si esto es así, entonces, ¿qué es faraón y contra qué está? Si ellos sintieron que encontraríamos a Faraón como la ayuda en contra, que escapar de el faraón para acercarnos al Creador. Entonces, ¿qué es esta sensación que ellos sintieron que nosotros tenemos que sentir ahora en la escena? Esa es una pregunta que yo no entiendo. Le preguntan, ¿cómo es que el faraón les ayudó? El faraón les ayuda porque él es llamado la intención del mal, el mal. Él se revela como algo malo y que él quiere acercarse a lo bueno. Rav, ¿cuándo es que la persona comienza a sentir el exilio a pesar del hecho de que está libre, tiene trabajo, tiene familia, está viviendo una vida material aparentemente buena? ¿Cuándo es que empieza a sentir esto? Cuando él no toma su vida corpórea como algo bueno, sino por el contrario, que vive en ella y sus ojos, su corazón se dirigen a la espiritualidad. Entonces él empieza a descubrir los estados correctos en el desarrollo espiritual. Y podemos entender esto de los hijos de Israel que vivían en Goshen, en la mejor zona de Egipto. ¿Cómo es que empiezan a sentir esto? El Rav dice, el Creador se las arregla. El amigo continúa y dice, entonces el Creador me trae esta sensación que no tengo ni a dónde ir ni nada que hacer. Pero dice, tú tienes todo y de un momento a otro parece que estás en una prisión de la cual no puedes escapar. ¿Y cómo salgo de este estado? Los amigos. Una persona no puede salir por sí misma de la esclavitud. Tú tienes que arreglar esto de tal manera que tengas a algunos amigos. Ellos te llevan a un estado donde tú los puedes considerar amigos. Todo empieza de este estado. Este proceso que estamos aprendiendo, el proceso de Abraham y los descensos de Egipto, ¿esto ocurre dentro de la persona? Sí, correcto. Mujeres, Hebreo 1, adelante. Доброе утро всем. Рав, вы сказали, что галут — это раскрытие пустого кли. Buenos días a todos. Usted dijo que el exilio es la revelación de la vasija vacía. Cuando nosotros trabajamos en la escena, en evocar nosotros sentimos ascensos. Entonces, ¿cómo es que escudriñamos correctamente el asunto del exilio en la escena para que por un lado esté correcto y por otro lado no nos empecemos a carcomer por esto? Continuar trabajando en el acercamiento y todo va a regresar a lo bueno. Благодаря работе в десятке на сближение, Творец, как следствие, нам дает вот эти раскрытия.
Es decir, que nosotros por nuestra cuenta solamente podemos pensar en esto con nuestra mente y el trabajo en la escena prácticamente nos da la revelación. Sí, correcto. Y el exilio es una cuestión de intención y la intención está corregida. Sí, correcto. Mujeres Rusia. ¿Podemos nosotras prepararnos de tal forma que vamos a saber cómo salir de todos los descensos o cada vez se nos enseña nuevamente de la oscuridad y nosotros tenemos que encontrar un nuevo método? Cada estado se revela de una manera nueva y tú no puedes acercarte a este nuevo estado con tu experiencia pasada. Cada día debe ser nuevo en tus ojos. Bulgaria 1. Rav, ¿cuál es el descenso del grupo y qué le ayuda a ascender nuevamente? La caída del grupo es una caída de la conexión entre los amigos y solo la cercanía entre ellos, la conexión, los puede sacar de ese estado. Esto se le ha dado al grupo a propósito para que se eleve y se levante. Una pregunta a la decena. La decena puede sentir el exilio. ¿Y por qué el exilio es importante para el avance espiritual? כן, ודאי. וומן 5-6. Correcto, mujeres expectativas 6. לא שומעים אותך. תנסי עכשיו. עכשיו שומעים? כן. אוקיי. ¿Ahora me escuchan? Ok, entonces escuchamos que usted dijo anteriormente que de ascensos y descensos podemos hacer esto solamente si estamos en el centro de la escena, hacia el Creador, pero solamente cuando estoy en un estado en el que se revela parcialmente el sistema. La pregunta es, ¿qué si no estoy en ninguna revelación del sistema? Hemos aprendido cómo funciona el sistema, pero puedo pedir y retornar al centro del grupo al tratar de imaginarme una estructura corregida y no por revelación. Sí, correcto. Есть вообще у меня выбор между желанием выяснить состояние в падении я или в подъеме и желанием думать о товарищах? Tengo la elección, el deseo de escudriñar si es que estoy en un ascenso o descenso o mejor pensar en los amigos. Ciertamente el deseo de pensar en los amigos es un deseo determinante. Es lo que testifica de si tú estás en un ascenso o descenso. Yo recomiendo estar en el estado de ascenso y descenso. Когда важнее определять свое состояние, чем быть направленным на товарища? Piensa en la mayor cantidad posible en los amigos y menos en ti mismo. Entonces, ¿cómo nosotros no pienses acerca de tú mismo? Pensar acerca de tu amigo te va a ayudar más que todo. כן, באולם לימוד אפשר שאלה? רועי, בבקשה, פה. Tenemos preguntas aquí en la sala. רב, רציתי לשאול על הקטע שקראנו, שהם יורדים Quería preguntar sobre el extracto que leímos, donde dice que baja a Egipto para obtener estas grandes luces. Entonces, para comenzar, ¿dónde es que este deseo de querer las grandes luces, de dónde llega?
¿Qué es lo que les atrae a descender a Egipto para comenzar? Ellos quieren las grandes luces para que corrijan el deseo de recibir y para que puedan conectarse en práctica entre ellos y se pueda revelar al Creador entre ellos. Es el significado de salir de Egipto. ¿Cuál es el propósito de entrar entonces? ¿Solamente para salir? El propósito de la entrada no es algo que ellos persiguen. Por el contrario, esta es la manera en que trabaja, que funciona. De los argumentos entre ellos, de los hijos de Jacob, eventualmente esto los llevó a Egipto. Entonces el estado de descenso a Egipto es un estado que simplemente nos cae encima. Yo voy a Egipto en contra de mi voluntad. No te entiendo realmente. Decimos que bajar a Egipto es algo en contra de la voluntad. Entonces la pregunta es, en el momento en que yo bajo hacia Egipto, desciendo a Egipto, desde ese punto hay ya un reconocimiento de que queremos salir de Egipto. El Rab dice, no entiendo la pregunta, lo siento. ¿Puedo intentar de nuevo? Dice el amigo. Cuando yo desciendo a Egipto, no estoy en Egipto todavía. Por lo tanto, no tengo razón de huir de Egipto si no estoy ahí. Ok, está claro. Por eso es lo que preguntaba. ¿Dónde está ese punto inicial en el que uno reconoce que se encuentra en Egipto? Cuando yo empiezo a recibir adversidades y soy enviado a la prisión. ¿Y los golpes son para qué? Los golpes son estados como que estoy desconectado de mis amigos, de la vida en general. Cuando yo identifico esta desconexión, entonces, en contra de esta desconexión, ¿eso es la luz que quiero alcanzar? Ok, ahora dentro de Egipto, ¿hay un trabajo de conexión entre nosotros o simplemente descubrimos cuánto estamos desconectados? En Egipto descubrimos cuán desconectados estamos. ¿Cuánto nos hace falta la luz? Nosotros estábamos conectados antes, pero eso fue antes de entrar a Egipto. Entonces, de nuevo, nosotros, como que me parece que hay este proceso que constantemente estamos reconociendo el mal, cuán desconectados estamos, cuánto no podemos conectarnos. Entonces, en contra de esto, ¿tenemos también la opción de trabajar en conexión o solamente descubrimos el estado opuesto de cuán desconectados estamos? Nosotros descubrimos cuán desconectados estamos porque estamos en contra de la conexión que teníamos antes. Esto nos ayuda a entender cuán distantes estamos y nos ayuda a reconocer este distanciamiento como algo negativo. Y esta es la manera en que avanzamos. Última pregunta. Entonces, ¿qué significa que estoy dando un paso adelante en Egipto hacia la salida de Egipto?
Relativo a la salida de Egipto, queremos descubrir en Egipto estos valores, esos valores queremos pero a cambio vemos que hemos sido arrojados en un hueco hondo, en una presión, y que no estamos de acuerdo con esto. No estamos de acuerdo en estar con estas conexiones y estos otros lugares. De manera gradual empezamos a entender que Egipto no es un buen lugar o el lugar bueno que pensamos antes, que pensamos que era una tierra llena de abundancia, de delicias, porque eso fue lo que nos dijeron antes de ir. Todas las naciones que estaban en Egipto, que Egipto era el sitio más rico, más lleno de abundancia en todo este medio, pero aquí empezamos a descubrir que este estado, que Egipto no es algo bueno para nosotros. Entonces, ¿para qué salir de Egipto si es un lugar que tiene tanta abundancia para el deseo de recibir? ¿Dónde de pronto empieza ese deseo de querer salir? Lo más importante que no podemos recibir de Egipto es amar al prójimo como a ti mismo. Todas las naciones viven en Egipto y disfrutan Egipto, se inclinan ante el faraón, excepto por el pueblo de Israel. Y aunque el faraón quiere proveerle las mejores condiciones de todo Egipto, el pueblo de Israel no quiere. ¿Por qué? Porque el corazón de Israel no está apuntado a esto. ¿A dónde está apuntado? Está apuntado hacia la conexión y a la adhesión con el Creador. Pregunta de Dror. Muchas gracias, buenos días. Para preguntar a Coca, para continuar a Coca, ¿el estado de Egipto es un asunto de una vez o múltiples veces? No, descender a Egipto y salir de Egipto es un evento singular. Persona que cada rato está volviendo a pasar. Sí, porque tenemos toda clase de discernimientos y de escrutinios, pero la entrada a Egipto es una sola vez. De acuerdo al hecho de que no hay opción para él para estar conectado con los amigos y que no hay posibilidad de los argumentos, las peleas, los conflictos. Y ciertamente ellos no entienden qué está sucediendo. Ellos no quieren acercarse al Creador, aunque quieren, pero son incapaces. Esto es, todo viene de la historia y vamos a aprender acerca de esto. Entonces, aparentemente hemos escuchado hablar de los amigos que se acercan, que se alejan. Entonces suena que quien sea que está alejando del camino, de pronto ha merecido este camino. ¿Cómo es que ahora el amigo que siente esta desconexión, cómo debe llegar por su cuenta, o digamos protegerse, o no lo sé? Él tiene que revisarse a sí mismo. Él está avanzando de acuerdo a su espíritu o en contra de su espíritu, o en contra de su deseo o a favor. Encuentra como una abertura en el camino y es donde la mente y el corazón o sigue la inclinación del mal
y esto tiene grandes consecuencias por toda la encarnación, o él no mira hacia dónde está siendo enviado, sino de acuerdo a lo que los cabalistas han dicho, y entonces él se sobrepone a estas tribulaciones, a estos obstáculos que el corazón presenta ante él, y entonces él continúa, avanza y es exitoso. ¿Dónde está la plegaria que un amigo tiene que elevar en este estado? Porque está en el límite, no siente nada. Incluso dice, no siento nada. Esto es no seguir su intelecto, la primera condición. ¿Deberíamos pedir por esto? Sí, elevar una plegaria, que su intelecto no lo arrastre, no lo saque de la senda. USA Northwest. USA noreste, adelante. Egipto es el resultado del rompimiento, y el querer salir de Egipto es falta de la corrección. Salir de Egipto es una corrección, pero ellos van a tener que atravesar varios eventos para preparar su vasija y ser dignos de dejar Egipto. No es algo simple, no es algo sencillo. Hay 400 años que el exilio de Egipto tiene que durar y no menos, y entonces ellos van a ser capaces de salir. Y la corrección de la vasija cuando ellos salen será suficiente para traerlos a la tierra de Israel, al próximo estado. Kiev 2, adelante. Доброе утро, Рав. Рав, при раскрытии пустого кли в изгнании, где место для молитвы Творцу, чтобы он исправил связи между ними? En la revelación de esta vasija vacía del exilio, ¿dónde se encuentra el lugar de la plegaria hacia el Creador, donde podemos nosotros corregir nuestras conexiones? Específicamente en esta vasija vacía, donde ustedes le piden al Creador de corregir los deseos, llenarlos, tener la mejor intención, la intención correcta, elevar una plegaria. Se empieza a preguntar de cero. Pero es muy difícil de esos estados pedir. No puedo decir que es difícil, pero tenemos que hacerlo. Es un trabajo que tenemos que hacer. Buenos días, Rav. Dopo aver ottenuto questo grande regalo dal Boré in questo congresso, después de este gran regalo que alcanzamos en este congreso, ¿cómo nosotros implementamos un diálogo responsable en esta conexión con el Creador, de tal forma que seamos capaces de definirnos como una decena responsable? Tú conectas con el objetivo de elevarte por encima de todas las fuerzas de separación. Eso es. En la conexión en la decena, tú deseas cancelar todas las fuerzas de separación entre ustedes y después entre ustedes y el Creador. Mujeres Hebreo 2. Gracias, Rav. Escuché anteriormente que usted dijo que por la pregunta de Abraham hacia el Creador, que de hecho le dijo, no se preocupen, voy a poner eso en un estado en el que van a querer salir.
Si es que esto ya está dictado y esto ya está ordenado de adelanto, entonces ¿dónde está el deber de la persona, del humano? Una persona se encuentra constantemente entre el bien y el mal, y esta persona tiene que organizar estas dos fuerzas, hacer un escrutinio hasta que se incorpore en la línea media y que no se enreda en el bien y el mal, sino en adhesión al Creador. Entonces nuestro trabajo está en escudriñar no solamente el bien y el mal, sino este lugar de libertad. Sí, correcto. Mujeres Latín 13. Gracias, amado Raf. Una pregunta de mi decena. Hay un estado de atender la parte material y eso hace que no me haya ocupado más en pensar un poco más en mi decena. ¿Cómo tratar esto? Pedir al Creador que tenga más tiempo para la espiritualidad. Tú puedes pedir cualquier cosa, cualquier cosa. Y con el tiempo y después vas a entender y vas a sentir por qué debes pedir por más. ¿Podemos preguntar desde aquí, desde la sala? יש תחושה שהשהות מאוד 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 ארוכה במצרים הזה. ואני יכול להגיד גם אצלי, גם אצל חברים. Hay una sensación de que el tiempo que queda en Egipto es muy largo. Y lo noto en mí y lo noto en otros amigos que sentimos que realmente, bueno, ¿qué hay con el exilio de Egipto? ¿Qué hay con la salida de Egipto? Cuando tú estás saliendo del gobierno del faraón, el reino de tu ego, la fuerza de tu ego, por supuesto que sales con otros aspectos, pero no obstante, tú sales del control de Egipto, de esta área, y tú entras al desierto y tú continúas hacia la tierra de Israel. Esta es la historia completa hasta que tú llegas a Israel y tú construyes el templo. Hay la sensación de que realmente estamos pidiendo salir del control del ego y constantemente estamos en esto y vemos cómo es que Egipto cada vez es como que uno sale y Egipto te trae de vuelta. Uno sale y de pronto uno se le succiona de nuevo a esta vida y de nuevo seguimos aquí en este mundo y tengo que estar ya en esta inclinación y tenemos que implementar estos consejos. En este periodo uno siente que está adherido a los amigos, a las decenas, a todo lo que usted dice, nosotros hacemos, las comidas, todo, hacemos todo. Sin embargo, aún estamos atascados en estos estados. Por supuesto, es natural. También, de acuerdo a la historia, está escrito en la Torá, debemos atravesar muchos estados, aún aquellos a través de los cuales no hemos ido, hasta que seamos bendecidos con la desconexión del faraón y sus poderes, hasta que seamos capaces de escapar de su ejército y de sus descendientes y que podamos vivir en el otro lado de Egipto. No hay nada más que puedas hacer acerca de esto.
una sensación de que hay un estado donde todo no es nada. Todo se completa absolutamente con una devoción fuera de todos los deseos corporales acá. Y realmente hay cierta salida hacia una realidad diferente. Rav dice, sí. La sensación es correcta y la dirección es adecuada. Otra pregunta de Artyom. Rav, usted dijo que desconectar la conexión con los amigos requiere estar contra esta conexión que sentimos de manera previa. ¿Esto es correcto? Sí, dice Rav. Amigo, ¿cuál conexión necesita ser primero, de antemano, como mínimo, para que esté la sensación de la desconexión como una sensación, como una redención? Rav dice, dentro de los amigos tú necesitas sentir más conexión, más separación, más conexión, y así sucesivamente. A través de esto puedes localizar una posición. Alumno, ¿pero qué primero debe ser requerido en la conexión inicial? Rav, perdón, amigo. Inicialmente no siento la conexión, más desconexión, como un final terrible. Rav dice, tú necesitas localizarla, detectarla. Espero que hoy o en la próxima lección esto se vuelva más claro. Gracias, Rav. ¿Cuál es la fuerza que motiva en el desierto? Llevándonos al propósito de la vida con la fuerza del Creador, que Él está yendo frente a nosotros como un llenado, como un firmamento o una nube. ¿Cómo poder sentir la fuerza del Creador? Dice el estudiante. Rav, en la conexión con los amigos. Jadera 1. Hola Rav, hola amigos. Nosotros sentimos que nuestro deseo de recibir está tragando todos nuestros logros corporales y nuestro trabajo en las decenas. Y nosotros pedimos, oramos, ¿qué es lo que nos está faltando con el fin de poder salir de este estado? Rav dice, conexión y plegaria. Conexión y plegaria. Pero seguimos tragando, ¿no? En esto también. Ya te dije, dijo Rav. Versión, alumno, buenos días Rav, buenos días Decena Mundial, felices fiestas. El estado del descenso, del exilio, salir de Egipto, entrar a Egipto, ¿estos procesos deben ser de manera individual, atravesados o por la decena? Rav dice ambos. Alumno, este es un paralelo con el proceso de construir el Arvut entre nosotros. Primero quien salta y luego que toda la escena salta atrás mío. Sí, dice Rav. Mujer en Moscú. Pregunta la amiga. Continuando lo que hablamos ayer del puente mutuo que Rabbi Shimon sustentó hace 2000 años, todo lo que hizo luego esto por nosotros, y ahora nuestra generación, la última generación, nuestra decena, queremos sostener todo el mundo. Nosotros debemos concentrarnos en construir también una base también. ¿Y cómo podemos hacer como una decena, construir para todo el mundo una base, una fundación? Rav dice, si nosotros conectamos entre nosotros y construimos una vasija de 10 sefirot,
то таким образом мы это и делаем. И не имеет значения, там будет 10 или там будет 10. Templo de todo el Kli mundial. Así es como será. Y no importa si es una escena de 10 o de 10 billones, no importa para nada. Es todo de parte nuestra. Alumno dice, sí puedo ser más precisa, con el fin de no lidiar tanto tiempo, 10, 20 años en esta escena. Nosotros tenemos que hacerlo, por otra parte, gradualmente, con un énfasis en la conexión. Y al final yo debo ponerme feliz por el resultado de cada persona. Yo debo hacer lo mismo por el clima mundial. Rav dice, yo creo que todos ustedes entrarán a ese clima mundial y encontrarán la corrección final. Solamente requieren continuar bajando la cabeza. Alumno dice, Rav, continuando este tema, cuando nosotros decimos que entramos al exilio como una sola vez, porque en el proceso del exilio no parece ser como un proceso que se arregla a través de subida y bajada, de luz a oscuridad cada vez. Es un proceso de búsqueda. Cada día es como nuevo, pero ¿cuántas veces debe suceder nuevamente? Antes que nosotros comenzamos a decir salir de Egipto, ¿cómo exactamente sucede esto? Porque se supone que se está expandiendo la oscuridad, expandiendo la luz. Digamos que como algo que se quema, como un clímax hacia una mayor oscuridad y luego mayor luz hacia una salida. Entonces, ¿cuántas veces nosotros debemos repetir por nosotros mismos o expandirnos nosotros antes que podamos salir delante de Israel en el desierto? אנחנו עכשיו נקרא עוד פעם את קטע מספר 8 ואחר כך נתקדם. אומר הרבש. Vamos a leer el número 10 de nuevo y avanzaremos. Rabash escribe: lo que una persona debe trabajar por el bien del Creador, lo cual es por él estar en una tierra que no está ahí en exilio. Abraham podría estar cierto que estaba en la tierra, de que no había ninguna luz sin una vasija, lo que quiere decir que no hay una sensación sin una carencia. Y Abraham le dijo al Creador que él no verá grandes luces, llamada luz de Israel, que el Creador le dijo estando en el exilio y pidiéndole al Creador que lo libere desde el exilio. ¿Cómo podrá liberarlo? Solo con grandes luces, ya que la luz en él reforma, y así él tendrá la necesidad por las grandes luces. Vamos a ir a una canción. בשדה קוצים גדול קורא אני בקול תפילת הלב אל המרום עד ינוסו הצללים מבין הערפילים עם שחר הקיץ מהחלום את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדיהם אני לא קיים את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדיהם אני לא קיים
מתחלף, את החי סוחף, ובתוכי בוער כלהבה. עבדו העקבות, אבל רוחות טובות יובילו אל ים האהבה.